Ponferrada se ha convertido durante 3 días en un perfecto laboratorio de pruebas para el deporte del ciclismo. Por un lado, estos campeonatos de España han servido de escenario para el ensayo general del Mundial, que acogerá la capital del Bierzo en el mes de septiembre, y a la vez ha sido un test para aquellos corredores que afrontarán el Tour de Francia desde el próximo día 5 de julio. Ponferrada toma así el relevo de Bembibre en la organización de los campeonatos, que en esta ocasión es la 5ª vez que se celebran en la provincia de León. En la primera de las 3 jornadas de competición se celebraron todas las pruebas de contrarreloj individual en las diferentes categorías. Los corredores sub-23 abrieron el Campeonato de España afrontando un circuito de 29,5 km, completamente plano y con largas rectas en las que imprimir potencia a cada pedalada. El buen tiempo acompañó en la prueba inaugural sin apenas viento y con muy buena temperatura. El gallego Óscar González realizó un recorrido de menos a más, especialmente en el último tramo, donde consiguió la ventaja necesaria para ser el nuevo campeón de España. El castellano-manchego Juan Camacho logró la medalla de plata en su primer año en la categoría, mientras que el catalán Marc Soler completó el podium con la 3ª plaza. No me esperaba en un circuito tan plano, tan rápido, ser capaz de mantener así todos los kilómetros, pero bueno, al final he sido capaz y tremenda alegría que me he llevado. Donde no hubo sorpresa fue en la crono femenina. Idéntico recorrido que los sub-23 y también 29,5 km para las 23 participantes inscritas. Leire Olaverría fue la mejor desde la primera pedalada hasta la última, marcando siempre el mejor registro en cada paso intermedio, a pesar de que el viento comenzaba a soplar con fuerza. La corredora del Vizcaya Durango mostró un gran estado de forma, adaptándose perfectamente al recorrido hasta parar el crono en 41 minutos y 48 segundos. Los puestos de honor se completaron con Belén López y Ana Ramírez, mientras que en categoría sub-23 la vencedora fue la navarra Gloria Rodríguez. Para finalizar la primera jornada de pruebas contra el reloj, se disputó la categoría élite y profesionales, que como es lógico fue la que más expectación despertó, aunque también fue la más dura por el fuerte viento reinante en algunos tramos del circuito. Los 42 inscritos afrontaron los 47 kilómetros y 100 metros buscando el maillot de campeón de España, pero desde el principio quedaría claro que este iba a ser para un Movistar, porque sus corredores marcaban siempre los mejores parciales, con alguna tímida aparición del murciano Eloy Teruel o de José Antonio de Segovia. El corredor abulense del Supermercados Freud sería finalmente octavo en la general y campeón de España élite. He cumplido los 2 objetivos que tenía. Uno era ganar el campeonato de España élite y el otro meterme en el top 10 de los profesionales, y me he metido el octavo, o sea que estoy muy contento, muy satisfecho con el resultado. Pero entre los profesionales seguía el recital del Movistar, que finalmente colocó a los 6 primeros del podium. Jonathan Castroviejo se mostraba el más rápido hasta la mitad del recorrido y parecía que podía revalidar el título, pero en el último tramo sufrió unos problemas estomacales que no le permitieron ser más que tercero. En segunda posición se clasificó Jon Izaguirre, que junto a Alejandro Valverde serían los únicos que bajaron de los 59 minutos.
Pero a pesar del buen registro de Izaguirre, Alejandro Valverde lo rebajó en 56 segundos, parando el crono en 58 minutos exactos para conseguir un título que aún no tenía, aunque ya había sido campeón de España en carretera. El último parcial del corredor murciano fue espectacular, dejando claro que tanto él como su equipo están preparados para afrontar con garantías el próximo Tour de Francia. Los 7 primeros clasificados estuvieron por debajo de la hora y 6 de ellos fueron de la escuadra telefónica, a los que se unió también el murciano Eloy Teruel del conjunto estadounidense James Hagen. Novena victoria de la temporada para Valverde. Creo que ha sido una crono muy buena. He tenido buenas sensaciones y al final pues ha podido conseguir la victoria. ¿Qué te ha parecido el circuito, esta prueba, este ensayo para el Mundial? Bien, me ha parecido bastante bien. Yo creo que es una crono muy bonita. Luego el recorrido de línea va a ser muy bonito también y contento. Y llegó el sábado y el tiempo cambió y las primeras pruebas de carretera se celebraron bajo la lluvia, especialmente intensa en la prueba matinal, la de los sub-23, que afrontaban un total de 146 kilómetros sobre un circuito al que tenían que dar 8 vueltas. Siempre combativos, los más jóvenes comenzaron con ataques desde el inicio y las escapadas se sucedían. Especialmente duras fueron las 3 primeras vueltas por el ritmo, la lluvia y las caídas. Durante toda la mañana se sucedieron los saltos desde el pelotón y los intentos de escapada, pero ninguno resultó definitivo. A punto estuvo de serlo el protagonizado por el castellano-manchego Carlos Antonio Jiménez, pero su aventura terminó dentro de los últimos 3 kilómetros debido al extraordinario trabajo del equipo asturiano, que buscaba la victoria y la consiguió por medio de Gonzalo Andrés, que fue el más rápido en el sprint, por delante del que era máximo favorito al triunfo, el murciano Francisco García, y del propio Jiménez. Hemos rodado toda la selección conjunta, trabajando entre nosotros, la carrera, digamos, entre Israel y yo, mi compañero Israel y yo, y al final, bueno, me ha tocado a mí y hemos conseguido la victoria. Al final se ha escapado el tercer puesto de Irra, que creo que ha hecho cuarto, pero contentos. En la tarde de la segunda jornada se disputaba la prueba de carretera para féminas. 56 inscritas para afrontar 5 vueltas al circuito con un total de 91 kilómetros y 300 metros. Aquí la única duda era saber si la potente selección catalana o alguna otra corredora podría impedir el triunfo de Leire Olaverría, la gran favorita para conseguir el oro y apuntarse el doblete junto a la contrarreloj del día anterior. La carrera se disputó a un ritmo muy vivo, tanto que el pelotón comenzó a menguar prácticamente de salida, con la corredora del Vizcaya Durango marcando el ritmo permanentemente en cabeza. Las catalanas empezaron pronto sus ataques y así Mayalen Noriega saltó del grupo para obligar a Olaverría a trabajar en su captura. La estrategia consiguió desgastarla, porque una vez que el pelotón se agrupó de nuevo, fue Ana Ramírez la que puso un ritmo exigente con el que se marchó por delante. Al principio parecía que Sheila Rodríguez podría seguirla, pero no fue así. La campeona de España de 2004 en Cantabria fue abriendo hueco en cada metro para llegar claramente destacada a la línea de meta de Ponferrada. Por detrás, el podium se decidiría al sprint entre 4 corredoras que llegaron casi a 3 minutos. Irene San Sebastián, también del Vizcaya Durango, fue plata y la riojana Sheila Rodríguez bronce, puesto con el que se proclamaba también campeona de España sub-23. La verdad es que he probado a mi ritmo a ver cómo se encontraban el resto de chicas. He visto que flaqueaban las a priori que estaban más fuertes, como Anne y algunas más. Y nada, me ha seguido Sheila muy fuerte, muy bien. Pensaba que haríamos camino las dos, pero al final también ha flaqueado un poquitín. Y ya he decidido, pues, creo no, irme sola y intentar coger tiempo. Hasta minuto y medio me daba, luego ya para relajarme un poquitín y bien, la verdad es que bien. La verdadera prueba para el circuito y para la infraestructura de Ponferrada de cara al Mundial iba a tener lugar durante la mañana del domingo. La carrera con ciclistas élite UCI presentaba el pelotón más numeroso de estos campeonatos de España. 194 corredores preinscritos, que en realidad fueron 173 a la hora de la salida. El equipo con más representantes era Movistar, que alineó a 17 ciclistas, 6 más que el Caja Rural. El Movistar defendía el título conseguido por Jesús Herrada en la edición del año anterior,
que además de Alejandro Valverde, se subieron a la bicicleta corredores como José Iván Gutiérrez, Paco Ventoso, Juan José Rojas, Jon Izaguirre, Beñat Inchausti, Imanol Erviti o Pablo Lastras, entre otros. David Arroyo encabezaba a un Caja Rural en el que también estaba un Luis León Sánchez que decepcionó en la prueba contra el crono, haciendo un tiempo francamente malo, lo que le llevó a aparecer entre los últimos 20 clasificados. El Caja Rural competía también con dos ciclistas de categoría élite como eran Fernando Grijalva y Rubén Fernández. Tras el protocolo del corte de cinta se produjo la salida, por delante 11 vueltas al circuito, lo que suponían casi 209 kilómetros. Ya durante la primera vuelta se produjeron diferentes ataques que terminaron por formar una escapada de 10 hombres que abrieron un hueco importante con respecto al pelotón. Lluís Mas, Antonio Molina y Ahmed Churruca representaban al Caja Rural en la fuga, Juanjo Oroz y Pablo Torres del Burgos BH, Iyarzo Azubíscar del Fundación Euskadi, Garicois Bravo del EFAPEL, el joven Álvaro Cuadros del Ethics Team, Carlos Verona del Omega Pharma y el veteranísimo Paco Mancebo del Skydive Dubai. Poco a poco fueron haciendo camino y ampliando la diferencia con respecto a un pelotón en el que Movistar dejaba hacer manteniendo el ritmo que les interesaba, para no permitir que la distancia se ampliara por encima de lo razonable. La escapada reunió a uno de los más jóvenes del pelotón, el granadino Álvaro Cuadros, que con tan solo 19 años afrontaba su primer campeonato de España con uno de los ilustres veteranos, el abulense Paco Mancebo, con 38 años ya cumplidos y profesional desde 1998, ganador además del Campeonato de España en 2004, en aquella prueba que se celebró entre Santander y el Parque Nacional de Cabárceno. La media por vuelta estaba en torno a los 27 minutos y medio, lo que permitía que otros 3 corredores trataran de enlazar con el grupo de escapados, aunque no llegaron a conseguirlo. Estos 3 eran Juan Carlos Ramírez del Kate Mobile, Mikel Aristi del Euskadi y el élite David Francisco del Supermercados Freud. Su máxima distancia con respecto al gran grupo fue de minuto y medio, llegando a acercarse a 40 segundos de la cabeza, pero sin poder alcanzarla. En la primera hora recorrieron 41 kilómetros y 400 metros, con los 10 fugados consiguiendo una ventaja de 3 minutos y 10 segundos sobre un pelotón en el que Movistar aparecía al completo marcando el ritmo de la cabeza. El grupo rebajó un tanto su marcha, lo que permitió a los 10 fugados alcanzar la máxima distancia de 4 minutos. Cada vez eran más los aficionados que se acercaban al paso de los ciclistas por las calles de Ponferrada, aunque el discurrir de la carrera era cada vez más rápido. Con la máxima ventaja de los escapados en 4 minutos, el Movistar puso la locomotora a pleno rendimiento y empezaron a limar segundos. El registro de 26 minutos y 51 segundos empleados en completar la sexta vuelta dejaba claro que ya no iban a parar hasta la línea de meta. Por delante, la acumulación de kilómetros empezó a pasar factura. El primero en descolgarse fue Álvaro Cuadros y poco después Pablo Torres y Lluís Mas. Así se quedaban en cabeza 6 corredores: Juanjo Oroz, Antonio Molina, Ahmed Churruca, Garicois Bravo, Carlos Verona y Paco Mancebo. Los 6 se presentaban justo en ese momento en el que has de apostar a tope si quieres mantener las opciones de llegar, pero el Movistar seguía devorando segundos en cada kilómetro. Juanjo Oroz perdió la apuesta y se descolgó. Paco Mancebo aguantaba como podía con su característico gesto de sufrimiento, pero también terminó por ceder. Finalmente, a falta de 22 kilómetros para la llegada, ocurrió lo inevitable. El tren azulón engulló en la última vuelta a los pocos escapados que aún aguantaban, y todo parecía indicar que a la victoria solo habría que ponerle el nombre de uno de ellos. Lo intentó primero Imanol Erviti. El corredor navarro se lanzó a la aventura en el descenso y rápidamente consiguió un hueco de 10 segundos, 12 más adelante y hasta 15 poco después. Pero los corredores de la Fundación Euskadi asumieron la responsabilidad para intentar cazarlo y lo consiguieron.
Justo en ese momento ataca Jon Izaguirre, que abre rápidamente un hueco de 15 segundos sobre el pelotón, del que sigue tirando el Euskadi y a los que se les une el Caja Rural. La distancia llega a los 25 segundos a falta de 4 kilómetros. Pero el pelotón se le empieza a echar encima, momento en el que salta Alejandro Valverde para darle el empujón final a su compañero. Y así, juntos, se presentan en la línea de meta para intercambiar el orden de los puestos de la crono. Izaguirre cruza la meta señalando al cielo para dedicar su victoria a Rufino Murguía, el auxiliar del equipo fallecido en accidente de tráfico el pasado año, cuando se dirigía hacia el Campeonato de España en Bembibre. La tercera plaza fue para el burgalés Carlos Barbero, que ganó el sprint a Luis León Sánchez, que fue cuarto. Competitivo y venimos con un bloque fuerte y con las ideas claras y así ha sido, ¿no? Hemos controlado toda la carrera y bueno, al final han salido bien las cosas y hemos podido ganar, ¿no? Contentos. A falta de 2 vueltas pues ha probado Imanol y bueno, justo cuando le han cogido pues he decidido atacar y bueno, he cogido una ventaja, pero bueno, al final ha venido Valverde por detrás y bueno, ha sido de gran ayuda, ¿no? En la categoría élite la victoria fue para Cristian Cañada del Mutua Levante, siendo el único corredor de su categoría que consiguió aguantar en el grupo de cabeza. Le acompañaron en el podium Aris Vagues y Pedro Merino. El ensayo para el Mundial se ha completado. Toca hacer balance y mejorar si cabe algunos aspectos para que Ponferrada y nuestro país organicen un Mundial digno de recuerdo. Bueno, yo creo que la experiencia ha sido positiva, ¿no? Era un ensayo que creo que se necesitaba para los corredores, para la ciudad, para la policía, Guardia Civil, etcétera, ¿no? Yo creo que se han visto pues dónde puede haber problemas, sobre todo si llueve quizá. Yo creo que el test, como te digo, era importante. Los corredores, sobre todo, han visto cómo es el circuito del Mundial y lo que en un principio parecía o decían que no iba a ser tan duro, pues hemos visto cómo cuando ha terminado la carrera ahora Alejandro Valverde ha sido el primero que ha dicho que este Mundial iba a ser muy duro, ¿no? La opinión previa respecto al circuito ha variado notablemente una vez que los corredores han competido en él y lo conocen de primera mano. Es un recorrido bastante duro, bastante exigente. Yo no pensaba que iba a ser tanto y la verdad que me he quedado sorprendido. Y bueno, el Mundial va a llegar un grupo reducido, por lo que he visto va a llegar un grupo muy pequeño. No tiene nada de descanso, no puede recuperar. Para abajo es una bajada estrecha, luego callejeo, luego ya estás subiendo. Al final yo las cuentas las hago con los vatios medios que han sido muy hartos y han sido 5 horas. En 6 horas y media un Mundial va a ser tremendamente duro. Ponferrada baja momentáneamente el telón para el ciclismo de élite. Durante 3 días ha realizado el ensayo general para la cita verdaderamente importante, el Mundial que organizará en la tercera semana de septiembre. Nos vemos en Ponferrada.